Listo. Entonces comenzamos. Hoy el tema de hoy es la regresión logística. En la clase anterior estuvimos viendo la regresión lineal. Entonces hay una cierta relación entre la regresión logística y lo que es la regresión lineal. ¿Listo? Básicamente la regresión lineal, como ustedes pueden ver aquí en este gráfico, sería esto, ¿no? Una línea. Y nosotros podemos pronosticar, hacer un pronóstico en base a estos datos. Podemos estimar, hacer un pronóstico. Pero para la regresión lineal necesitamos siempre variables numéricas, que son números. Numéricas, ¿ya? Numéricas continuas o discretas, pero siempre deben ser números para hacer una regresión lineal. Pero cuando hacemos una regresión logística, esa función que vamos a crear ya no va a ser una función que va a pronosticar, sino va a ser una función que va a clasificar. Entonces, cuando decimos que va a clasificar es va a separar, ¿no? Acá tenemos un grupo y por este lado otro grupo. Básicamente va a ser una función de clasificación binomial, o sea, solamente va a poder clasificar, digamos, este es el lado ceros, este es el lado unos, ¿no? Dos tipos de datos, bien cero o bien uno. Entonces, la regresión logística es un tipo de regresión, pero que no pronostica, sino simplemente clasifica. Ya su predicción sería la clasificación, a cuál grupo le corresponde. No es como en la regresión que sí hace una predicción hacia el futuro, digamos, ¿no? En un tiempo. En cambio, la clasificación hace una predicción, pero de tipo clasificación, a qué grupo le corresponde. Entonces, para hacer clasificación se utiliza lo que se llama la función sigmoide, ¿no? Esta función sigmoide básicamente lo que nos va a ayudar a hacer es esta... Ratito, déjame el puntero, no sé qué pasó. No quiere funcionar. Instaladores, a ver, ahí está. Muy bien. Entonces, esta función sigmoide que tú ves aquí, básicamente lo que hace esta función sigmoide es crear esta especie de esta figura, ¿no? Y si tú te das cuenta, esta figura lo que hace es más o menos lo que haría una probabilidad, ¿no? Si los números están por debajo, digamos, de 0.2, bueno, y es 0, bueno. Y si está por encima de 0.8, y es 1. Entonces, lo que hace esta función sigmoide es clasificar, ¿no? Digamos, un término cuánto sale de acuerdo a lo que da, podemos ponerle, ¿no? O menor a 0.5 y es 0, y menor a 0.5 y es 1, ¿no? Entonces, podríamos de esa forma clasificar gracias a esta función sigmoide que te da una probabilidad. Entonces, la regresión logística es un tipo de análisis de clasificación que se utiliza en este caso para predecir un resultado de una variable categórica. Esto es importante. La regresión lineal eran con datos numéricos, pero cuando tenemos datos categóricos no podemos hacer la regresión lineal. Para datos categóricos tenemos que usar la función logística, esto de acá. Entonces, eso no se olvida. Entonces, en el caso de los datos que hicimos con los sensores de temperatura, no teníamos datos categóricos, todo era numérico, por lo tanto no podíamos hacer una regresión logística. Pero en muchos datasets siempre van a encontrar datos categóricos. Cuando digo categóricos es que son categorías, ¿no? Por ejemplo, tipos de trabajador, ¿no? Administradores, docentes, estudiantes. Entonces tenemos un dato categórico. Razas, digamos, ¿no? De perros, de repente, también sería un otro dato categórico, ¿no? Entonces, entonces en función a las variables independientes o predictoras, podemos clasificar. Entonces, esto es útil para moldear la probabilidad de un evento ocurriendo en función de dos otros factores. El análisis de regresión logística se enmarca en el conjunto de modelos lineales generalizados, LGM por sus siglas en inglés, que usa como función de enlace la función logis, ¿no? La regresión que les he mostrado, la función logis, la sigmoide. Las probabilidades que describen el posible resultado de un único ensayo se modelan como una función de variables explicativas utilizando una función logística. Listo, básicamente esa función que vamos a ver que va desde 0 hasta 1, en este caso sería la función algo así como la sigmoide, ¿no? Que hemos visto aquí. eh, lo que hace es agrupar los datos, ¿no? Entonces todos los datos que están por debajo de un umbral se van a 0 y los que están por encima del umbral se van a 1. Y como tú puedes ver aquí, todos los datos se van a agrupar bien en 0
o bien en uno. Entonces la función logística es fácil de implementar, coeficientes interpretables, inferencia de importancia de cada característica o campo, clasificación en porcentajes, excelentes resultados con dataset linealmente separables, extendido a clasificación múltiple. O sea, se puede extender a una clasificación múltiple, pero normalmente es una clasificación binomial. ¿Cuáles son las ventajas? Asume la linealidad entre variables dependientes o se produce overfitting, ¿listo? Sobre datasets con alta dimensionalidad. Le afecta la multicolonialidad, como les había visto en la clase anterior, que son variables que tienen el mismo comportamiento. Esto malogra el performance. Mejores resultados con datasets grandes, necesitamos datasets grandes. Y necesitamos, esto es importante, ¿ya? Datos balanceados. Esto es lo que más importante que necesitamos. Datos balanceados. O sea, cuando vamos a tener una variable categórica, digamos, tipo de trabajo. Entonces va a haber ahí administrativos, va a haber docentes, digamos, y va a haber, digamos, estudiantes. Pero tengo, digamos, 5.000 estudiantes, tengo docentes, digamos, 500 y administrativos tengo 50. Entonces significa que yo quiero, según los datos, digamos, las variables independientes, quiero predecir si va a ser administrativo, docente o estudiante. Suponiendo en un caso, en un ejemplo, ¿no? Y va a haber un problema porque si quiero hacer esto, tengo datos desbalanceados. ¿Cómo es que significa? Acá solo hay 50, acá hay 500 y acá hay 1000 o 5000. Entonces son datos desbalanceados. Cuando entrenamos este tipo de clasificador, va a haber problemas porque este va a tener más ventajas sobre los demás. O sea, la precisión de esto va a ser mucho más alto y del otro va a ser mucho más bajo la precisión. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es, no sé, nivelar todos a 500, esto restarlo, esto aumentarlo a 500. O sea, todos deben tener casi la misma cantidad de datos. Esos son datasets balanceados. Y para este tipo de trabajo se recomienda tener estos datasets balanceados eh, para que pueda hacer una buena clasificación, ¿no? Cuando usamos regresión logística, cuando queremos algo rápido y sencillo, cuando queremos ver la probabilidad de ocurrencia de un elemento categórico, un evento categórico, dataset linealmente separable, o sea, que significa que tenemos datos que podemos separar con una función lineal, ¿no? Dataset grandes, necesitamos dataset grandes y dataset balanceados, y eso es lo que necesitamos. Muy bien. Entonces, para entender esto un poco, básicamente la regresión lineal es una línea, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, en este caso, la regresión logística se comporta como una función, como puede ser x sigmoide, ¿no? Como una función sigmoide, que básicamente usa también la variable independiente y la variable dependiente, pero que se le agrega, ¿no? Esa función sigmoide para hacer esta forma. Entonces, fusionando la regresión lineal para llegar a una regresión logística, básicamente este elemento z sería, ¿no? La regresión lineal sería el elemento z y lo demás sería la función sigmoide, ¿no? Entonces, sobre la función sigmoide, aquí en la variable z le agregamos la función de regresión lineal. Entonces, básicamente eso nos va a dar, acá estoy haciendo algunos ejemplos, ¿no? Más o menos cómo encuentra la probabilidad para un evento y cómo en base a esa probabilidad le pone 0 o le pone 1, ¿no? Básicamente es eso. Y acá vemos, ¿no? Cómo se fusiona la función de regresión lineal con la función de sigmoide, ¿no? Entonces, si tengo la función sigmoide y tengo la función lineal, simplemente en z le pongo esa función lineal y lo mando sobre una función sigmoide. Y me queda el modelo logístico, ¿no? Modelo de regresión logística, que va a ser una clasificación binomial entre 0 y 1. Por eso es que no se les dice clasificación, sino se dice regresión logística, porque en el fondo siempre tiene la regresión, parte de una regresión lineal para luego convertirse en un clasificador mediante la función sigmoide. Entonces vamos a ver en la práctica para que ustedes vean esto y puedan entender un poco más sobre lo que estamos haciendo.